Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy el gusto de recibir a dos invitados. Enseguida estoy hablando con el profesor Gustavo Segre, un argentino que es profesor de la Universidad Paulista, consultor, que vive allí en San Pablo y nos va a tratar de explicar qué pasa con Jair Bolsonaro, ya presidente de la Nación. Luego con el canciller, nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, Jorge Fori, que va a estar conversando con nosotros también de este tema. Un dato que dejo para después para preguntarle a Fori. Me sorprendió que hay como una suerte de empezar a recrudecer las declaraciones en la Argentina a partir de Bolsonaro. No hace falta que te recuerde los adjetivos y las cosas que ha dicho el ya presidente electo del Brasil. Me empecé a notar como alguna cosa, y cito una en particular. Miguel Ángel Pichetto, senador nacional, el hombre encargado de hacer las leyes, que reiteró este fin de semana que a los 4 inmigrantes que estuvieron en las manifestaciones frente al Congreso hay que echarlos a patada de la Argentina. No deja de ser raro, primero, que Pichetto, que es el hombre que hace las leyes, proponga que para cumplir las leyes haya que echarlos a patada. Digo, no sé, me da como la impresión de que algunos se han entusiasmado. Hay algunos otros personajes menores que viajan al Brasil para ver si pueden tomar la dialéctica. Me parece que el fenómeno Bolsonaro es algo más que unas frases con impacto. Y ya mismo se lo voy a preguntar a Gustavo para que nos explique con la elección consumada. Señor, qué gusto verte. Qué gusto. Costó, pero acá estamos, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto hace que llegaste? 5 minutos. Nada. ¿Cuánto hace que te vas en 5 minutos más? Me voy mañana, pero me voy por el interior de Argentina a contar un poco de esto que estaba pasando. Y después voy a Montevideo a contarles también qué está pasando. Y vuelvo para acá, para Buenos Aires, y me quedo un ratito. Bueno, arranquemos. Busquemos los lugares comunes y desandar los lugares comunes para ir más profundo. Dale. Triunfó la derecha conservadora xenófoba y homofóbica. No, triunfó el antipetista. En realidad los dos tenían votos cautivos y los dos tenían votos que eran para que no gane el otro. Y te diría que en este caso ganó el que no quería a un PT nuevamente en el poder. Con una encuesta muy interesante. Hacía unas 3 semanas había aparecido una encuesta que decía que 59% de los brasileros no quería a Lula libre, salvo por una determinación judicial. Y eso nos colocaba más o menos cuál era la línea de votos que podía sacar Bolsonaro, que tuvo el mal suceso del último domingo, cuando hubo una manifestación, hacer unas acusaciones bastante fuertes, como que iba a sacar a los petralias, como le dice a los del Partido de los Trabajadores, de la faz de la tierra, y eso no gustó y le restó votos. Si no hubiera estado próximo al 59%. Luego decís, ¿ganó más el espanto a Lula que el amor a Bolsonaro? Sí, sin ninguna duda. Bolsonaro fue un efecto raro desde la política, porque Bolsonaro hasta marzo no tenía un partido que lo represente. Era alguien que quería ser presidente y que decía lo que se le ocurría. Empezamos a imaginarlo como un Trump sin plata, así le decíamos. Pero no tenía un partido para figurar en la campaña. Y ahí lo toma el PSL, que es el Partido Social Liberal, que es irrelevante el nombre del partido en Brasil, y que dice, mira, yo tenía un diputado en el 2014, uno, se me fue en el 2015, no tengo nada, si querés, vení. Pero 2 partidos anteriormente le habían dicho que no a Bolsonaro. Ahí cuando Bolsonaro tiene un partido, le faltaba el vicepresidente. Ahí fue y ofreció el vicepresidente para un candidato y le dijo que no, magna. Después se le ofreció a una persona, una mujer, que había hecho la ley o el pedido de impeachment para Dilma Rousseff y le dijo que no. Y ahí aparece el general Mourão, que finalmente le dice que sí. Pero en realidad te voy a decir que no, porque no vas a ganar. Yo pensé particularmente que el fenómeno Bolsonaro se diluía a partir del momento que Lula no era más candidato. ¿Vos, Gustavo Segre, creías esto? Yo pensé y lo dije en varios lugares. Y que el candidato que llegaría a la segunda vuelta sería Geraldo Alckmin, que era de un partido socialdemocrático, muy buen administrador del recurso público, pero que no captó la voluntad popular. Y ahí me di cuenta que el problema no era Lula, era el PT. Era un concepto de partido político que cuando uno compara las campañas te das cuenta que uno miraba hacia el sur y el otro miraba hacia el norte. Claro. Ahora digo, ¿cuánto de obstáculo? El voto es mucho más emocional que racional, esto ya está probado teóricamente y vos lo sabes muy bien. ¿Cuánto influyó para que no fuera una cuestión decisiva lo que decía, declaraciones fortísimas que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la orientación sexual? Digamos, ¿cómo esto no hizo ruido? Hizo ruido, pero separaron al Bolsonaro, diputado por 27 años, que se peleó con otra diputada y le dijo que era muy fea y que no la iba a violar, con el diputado que dijo que los negros no servían para nada,
que las mujeres eran una especie de descuido, porque él había tenido 5 hijos, 4 varones, y después se descuidó y apareció una nena. Pero todo eso, cuando le preguntaba a la gente, y salía a la calle a preguntarle a la gente, me decían, es más fácil atenuar un concepto homofóbico, racista, machista, que pedirle a un partido que robó que deje de robar porque ganó de nuevo. Muy interesante eso que decís. O sea, aquello es tremendo, ser racista y demás, pero el latrocinio es superior a cualquier otra cosa. Y no lo querían más. Y además fueron 14 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, donde antes del partido asumiera el poder estaba el movimiento Sin Tierra. Y pasaron 14 años y los Sin Tierra seguían sin tierra. Y donde habían 40 empresas públicas más, todas con gente que fue colocada ahí para robar. Y donde eso, al contexto del brasilero, le dio un clic cuando aparece Lavallato. Lavallato fue decisivo en esta elección, porque Bolsonaro era el único que no tenía un problema en su haber de corrupción. Contame, porque digo, ya arrancó y me decías antes de entrar al programa que habló Bolsonaro después del Paulo Guedes diciendo ni Argentina ni Mercosur son prioridad. Y volvió a decir lo mismo. Bolsonaro no mencionó a Argentina, dijo que había hablado con Macri, pero no mencionó específicamente esta frase, no es estratégica. Sí dijo que el Mercosur iba a continuar, pero no de la forma que estaba, que ideológicamente había sido tomado para otras circunstancias no comerciales. Y tiene razón. Cuando vos analizás que el Mercosur se crea en 1991, la firma del Tratado de Asunción, que en el artículo primero dice que un bien fabricado en Argentina, por ejemplo, será considerado como un bien fabricado en Brasil. Pero hoy, si vos querés exportar dulce de leche, tenés que registrarlo acá y registrarlo allá. Y que en el Tratado de Asunción, en el artículo séptimo, dice que a efectos tributarios, un producto brasilero es igual que un argentino. Pero una autoparte argentina paga el doble de impuestos que una autoparte brasilera. Y cuando vos decís, bueno, eso es intra-Mercosur. Y cuando vamos al exterior, en 27 años, el Mercosur firmó acuerdos con India, Israel, Egipto, Palestina y un grupo de países de África Austral. Representa el 9% del total. Nada. Entonces, lo que decía Bolsonaro, y esto ya se veía venir cuando vos leías el programa de gobierno, es Brasil tiene que estar abierto, voy a cortar las barreras tarifarias, voy a cortar las barreras no tarifarias para que la gente pueda venir y traer más tecnología a Brasil. Y decía una frase increíble, voy a propiciar acuerdos bilaterales. Y ahí dije, opa, pará, bilateral y Mercosur no es están. Una contradicción, claro. Entonces, yo creo que lo que él está proponiendo, y estoy de acuerdo con eso, es, hoy el Mercosur es, nosotros dos formamos un bloque, y vos decís, yo quiero hacer amigos nuevos. Y yo te digo, yo no quiero. Y vos no vas. No podés ir. Lo que él propone es, Luis quiere hacer amigos nuevos. Gustavo, ¿querés venir? No, no quiero. Luis va igual. Claro. Y Argentina también podría hacer lo mismo. Claro. No creo ser indiscreto, pero te lo escuché, sigo muy atentamente tu trabajo. Gracias. Pero, ¿vos votás allá? No, yo no voto. Pero yo tu familia. Yo no dejo de ser argentino por nada. Está muy bien. Sí. Pero digo, sí tu familia. Sí, sí. Y hay como divisiones dentro de la familia. Estuvo buenísimo eso, porque respetamos las libertades de cada uno. Entonces le pregunto a mi hijo Gonzalo por quién votaría. Me dice, yo no entiendo de política, pero te escucho a vos diciendo que el PT robó un montón, no lo voy a votar al PT, voy a votar a Bolsonaro. Ok. Mi esposa, Sandra, me dice, yo al PT no lo voy a votar, pero ni loca, voto a Bolsonaro. Y ahí le digo, Sabrina, ¿vos a quién vas a votar? A Fernando Haddad. Digo, mira qué interesante. ¿Por qué? Me dice, porque yo tengo amigos homosexuales, porque habla mal de las mujeres y porque no me lo banco. Digo así, no me lo banco. A Bolsonaro no me lo banco. Bueno, fuimos todos a votar, yo lo llevé tipo chofer, 2 votaron a Bolsonaro, 1 votó a Haddad, y convivimos y almorzamos y respetamos las individualidades políticas de cada uno en perfecta armonía, como la mayoría de los brasileños hacen. Pero ahí aplica lo que vos decías, esta cosa de afanaron mucho, no hicieron autocrítica, están todos los mismos, aquello otro vamos a tratar de que no funcione. Pero Sabrina no vivió eso, porque Claro. ella tiene 19 años. Entonces no vivió los 14 años más los 2 de Temer, era muy chiquitita. Con lo cual ese perfil de elector Claro. es el que el Partido de los Trabajadores puede tener. ¿Está bien decir que los pobres votaron a Bolsonaro? No, en general los pobres votaron a Haddad. Si vos agarrás el mapa de Brasil vas a ver una grieta terrible de la Hacia el gente, interior, claro. generalmente dependiente de planes sociales y de la ayuda del Estado, que vota a Haddad, y de la gente que tiene un poco más de nivel educativo y mayor bienestar económico, que ahí vota a Bolsonaro. Pero de cualquier manera,
es interesante la cuestión de la votación porque despectivamente se cargan unos al otro. Brasil tiene una grieta también mucho más educada y menos agresiva, pero la tiene. Entonces decía que la gente del nordeste votaba a Haddad, pero cuando había que buscar trabajo iban a San Pablo. Claro, y no deja de ser cierto. ¿Te parece que se replica? Algunos decían, las urbes más cultivadas o más universitarias en Estados Unidos votaron a Hillary, el interior profundo americano votó a Trump. ¿Replica en el Brasil? No tanto, no de esa forma. Cuando vos ves, por ejemplo, las universidades públicas son Haddad, las universidades privadas son Bolsonaro, por una cuestión ideológica de alguna manera. La gente que vive en las grandes ciudades era Bolsonaro, la gente que vive en el campo, sobre todo en el norte y nordeste, era Haddad. Ahora, Luis, cambió toda la política de Brasil. Vos fíjate que cuando aparece el Lava Jato, marzo del 2014, y empieza a haber gente que va presa, y el brasileño no veía gente que iba presa, empezó a sentir que la cosa cambiaba. Claro. Y cuando vienen estas elecciones, porque fueron las elecciones posteriores al Lava Jato, porque hasta octubre del 2014 no había explotado el Lava Jato, había empezado la investigación. Y ahora toda la gente investigada, por un hermosísimo sistema que no es lista sábana, quedó afuera. Todos. Es impresionante. ¿Qué digamos, tenés la oportunidad, lo conociste alguna vez, lo trataste alguna vez a Bolsonaro? No, nunca lo vi. Nada. ¿Qué es, digamos, cuánto de maquieta hay en la impostación de que le sirvió electoralmente? Porque si hay algo que hoy los políticos tienen es saber qué es lo que pega. ¿Cuánto de impostación exagerada o cuánto genuinamente es en sus declaraciones? No, él es así, siempre fue así. Y eso es lo que también le valorizan, porque es el antipolítico. El político generalmente no te dice lo que piensa, te dice lo que vos querés oír para votarlo. Él dice lo que piensa y muchos le dicen el mito, porque tiene respuesta siempre para todo. Hubo un caso que a mí me pareció emblemático. El hijo de Miriam Leitão. Miriam Leitão es una periodista muy reconocida de la Globo, económica y política, que estuvo participando en actos de terrorismo antes del golpe militar. Y el hijo de esta señora, periodista también, lo va y lo entrevista a Bolsonaro y Bolsonaro le da la entrevista en el Congreso. Y le dice, usted defiende la dictadura. Y le dice, ¿cuándo fue el golpe militar? En 64, le responde el periodista. Dice, no, ¿qué día? El 1 de marzo. Y Bolsonaro le responde, no, no fue el 1 de marzo, fue el 31 de marzo. Entonces el periodista le dice, sí, fue el 31 de marzo. Y Bolsonaro le dice, no, no fue el 31 de marzo. Fue el 1 de abril donde el Congreso, este Congreso, destituyó a Django Goulart, que era constitucional, pero era anarquista, y coloca algunos días después en funciones el mismo Congreso a un presidente militar que fue Castelo Branco. Dice, pero usted dijo cuando lo torturaban a mi mamá que estaba con una víbora, que tenía dolor, que tenía pena de la víbora. Le dijo, y lo volvería a decir, ¿con quién estaba tu mamá? Con el Partido Comunista de Brasil. Dijo, agarró un papel y dijo, mira, el Partido Comunista de Brasil proponía matar a los generales, matar a los policías y sembrar el terror de la sociedad. Esto es lo que proponía tu mamá. Entonces sigo diciendo lo mismo, tengo pena de la víbora. Pero tiene argumentos. Puede gustarnos o no lo que dice, pero el tipo tiene argumentos. ¿Te parece que hay alguna analogía en la posibilidad de que haya un Bolsonaro argentino? Yo lo veo diferente porque la cultura es diferente y la historia es diferente. Me da la sensación de que puede generar la búsqueda de una alternativa. Sobre todo porque aquí mucha gente que votó a Macri lo votó para que no esté Cristina. Pero después de 3 años de una mala administración en las finanzas y en la economía, puede tener la necesidad de que haya algo que no sea corrupto y que no sea incompetente en la acción de administración. Y mal que mal, Macri es sistema. O sea, vos podés decir no tiene la trayectoria del sistema, pero es sistema, no es un voto antisistema. Yo trato de buscar quién es el voto antisistema y no me aparece aquí en la Argentina. No, hoy no hay. Y yo creo que lo mejor es dejar que surja, porque, por ejemplo, Olmedo, el diputado, viajó a Brasil para tratar de ver qué podía hacer. Pero vos no puedes armar el candidato. Bolsonaro es así. Entonces lo que puede haber es surgimiento de alguien que por ser como es, capte la atención del que no quiere que vuelva Cristina y que no está de acuerdo con Macri, pero no hay una. ¿Cómo impacta el voto religioso con el Brasil? Es muy importante. Bueno, a favor de Bolsonaro, la esposa de Bolsonaro es evangélica, él era católico, se pasa al evangelio y en ese momento capta la atención a través de un líder que se llama Edir Macedo que dice hay que votar a Bolsonaro. Y en el Congreso consigue juntar lo que dicen el bloque de las 3 B largas. El buey, que es el bueye, que son los agropecuaristas, la bala, que son los de seguridad, porque en el Congreso brasileño hay muchos ex policías y muchos ex militares, y el resto es la Biblia, que son los evangélicos
que tienen un bloque grande. Si consigue unir a los tres, Bolsonaro puede hacer aprobar muchas de las cuestiones estratégicas que Brasil precisa. ¿Te imaginas que llegado al poder, viste que una cosa es en la campaña y otra cosa, ¿te lo imaginas que va a actuar como tal o que el sistema lo va a acotar? No, va a actuar como tal, porque hizo algunas cosas muy interesantes. No se alió a ningún partido. Y ahora, después del primer turno, los partidos lo fueron a buscar a él porque él captaba votos. Hubo un señor que no tenía ni idea, es como si de repente viene alguien y te dice, Luis, ¿querés ser candidato a intendente de Buenos Aires? Pero yo no entiendo nada, pero no tenemos a nadie, porque el partido no existía. Y decís, bueno, dale, te acompaño. Bueno, ese señor ganó la intendencia de Santa Catarina. La intendencia no, la gobernación de Santa Catarina. Y fíjate qué curioso que Bolsonaro consigue que de 3 gobernaciones que capta este Partido Social Liberal, 2 estén en manos militares, un comandante y un coronel. A los que nos gusta la cultura del Brasil y la música del Brasil y las letras del Brasil, digo, Betania, Caetano, Martinalia, Mercury, todos salieron y no impactó eso. O sea, no, y es entendible, porque muchos de ellos captaban recursos de la ley Rouanet, que era el Estado le banca para que ellos hagan actividades artísticas. Y Bolsonaro dijo que los va a cortar salvo que necesiten. O sea, los artistas que necesiten le va a dar. Como los planes sociales, que dijo, no voy a tocar los planes sociales, pero voy a auditar que aquel que lo recibe lo merezca y lo necesite. Si no lo necesita y no lo merece, se lo saco. ¿Qué, digamos, seamos obliguistas? ¿Es bueno o yo tenía un profesor en la facultad que decía, no hay países amigos o países enemigos. Hay países con intereses comunes o sin intereses comunes. En este prisma, ¿qué pasa para la Argentina? Es el mejor candidato. Bolsonaro es mucho mejor que Haddad, porque Haddad tenía una ideología muy a la izquierda que proponía llamar a una Asamblea General Constituyente para aumentar el poder del Estado, y yo me acordaba de Venezuela. Quería reivindicar la UNASUR y me seguía acordando de Venezuela. Y cuando vos lo ves a Bolsonaro que te dice, tengo que colocar equilibrio en las cuentas fiscales en el primer año para que el segundo tenga superávit. De 29 ministerios que hay voy a bajar a menos de 20. Voy a privatizar, concesionar o vender los activos del Estado que no sean estratégicos. Con esa plata voy a pagar la deuda pública. Como pago la deuda, debo menos y pago menos intereses. Y esos intereses los voy a utilizar para poner infraestructura y logística. Y yo aplaudo. No sé, es por ideología liberal, pero yo aplaudo. Entonces, va a crecer Brasil y esto le va a hacer bien a Argentina porque claramente podrá exportar productos. Podrá tener la demanda potencial. Después que los exporte, claro, es sí. un tema nuestro. ¿Fue el Partido de los Trabajadores? ¿Ya está? ¿Es el fin? No está, no es el fin, pero tiene un dilema complicadísimo porque debería pedirle perdón a la sociedad para volver a interactuar con ella. Claro. Y si hace esto, está asumiendo que Lula está preso con razón, que la mayoría de los dirigentes del Partido de los Trabajadores fue corrupto efectivamente y que lo de Dilma no fue un golpe institucional. Y si no hace eso, seguirá dependiente de un Lula que está preso y va a seguir preso por mucho tiempo. Puede salir por una dictaminación, pero el proceso continúa y esto le puede generar una ruptura grande porque si Bolsonaro hace un buen partido, un buen gobierno, el próximo opositor puede ser el PSDB, que quedó muy chiquitito, pero que consiguió que Joan Doria gane la gobernación de San Pablo. Con lo cual, si hace un buen gobierno, el año que viene o en las próximas elecciones, el antagonismo puede ser solamente de derecha, con centro derecha y la izquierda quedará fuera. Bueno, te vemos aquí en la pantalla 24, te vemos en Infobae. ¿Dónde más para aquellos que quieran conocer de tu trabajo? Mirá, yo no soy periodista y siempre lo digo, ayudo, me gusta y cada vez me gusta más en Twitter. Uso mucho la cuenta de Twitter, es @segregustavo. Y mando toda la información económica, política, de todo lo que pasa en Brasil, está siempre ahí. Total. En castellano. Y en tu consultoría, por supuesto que... Ahí ayudamos a la gente a que exporte productos a Brasil. Está muy bien. Y ahí decimos que no hay un producto que no pueda ser exportado. Lo que es necesario es agregar valor para poder exportar. Y no hay que tener miedo de que el Mercosur pueda bajar o subir o ser una zona de libre comercio. Brasil va a continuar demandando, es un mercado increíble, paga bien. Y cuando analizamos la macroeconomía nos damos cuenta que estamos muy lejos. Y tasas de interés, 4% al año. Claro. Para 6,5. Simpáticamente, para terminar, digo, para los que musicalizamos tristeza, non tem fin, felicidad sí, no. Vos decís que no va eso. No, yo creo que, bueno, el tudo bem de la cultura brasileña aplica siempre. Vos le preguntás a la gente cómo está y está siempre bien. Y me gustaría concluir con lo que me dijo hoy a la mañana el que es el chofer del Uber que me llevó hasta el aeropuerto. Él votó por Bolsonaro y le dije, ¿y si hubiera ganado Haddad, hubieras deseado que tenga un buen gobierno? Y me dijo, por supuesto, porque sería el presidente de todos. Y si a él le va bien, nos va a todos bien.
Un placerazo verte. Admiración por tu laburo. Realmente. Gracias, Luis. Te acompaño porque lo voy a recibir al ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, Gustavo. Gracias. Un placer verte, por favor. Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un placer verlo, señor canciller. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegro. Qué bueno que la silla es alta. ¿Es el fin del Mercosur lo que pasó con Bolsonaro? No, no creo que debiéramos ser tan trágicos. Estamos recién empezando la transición entre el gobierno de Temer y la llegada de Bolsonaro, a quien vamos a conocer fundamentalmente por las decisiones y los hechos que toman. No creo que podamos hacer un juzgamiento de Bolsonaro o de los integrantes por algunos dichos que atribuyen, o los medios de prensa que han sido dichos en la campaña. Hoy nos decía Gustavo Segre, que llega de Sao Paulo, habló Bolsonaro, no fue tan taxativo como si lo fue su eventual ministro de Economía, pero decía, bueno, el Mercosur va a seguir en otras condiciones. Por eso le pregunto, ¿usted cree que aquella idea de Alfonsín Sarney se va a poder seguir sosteniendo? A ver, la idea de Alfonsín Sarney, en la cual yo debo reconocer que tuve una participación muy activa como primer jefe del área de integración Argentina-Brasil y luego como primer director del Mercosur. Esto tenía una validez que es a la luz de los años 80 y de los años 90. Han pasado 30 años y como todos los cuerpos vivientes tienen que adecuarse, transformarse. ¿Qué significa esto? Yo creo que el Mercosur, desde lo que ha sido la presidencia argentina en 2016 y a lo largo de este tiempo, hemos estado pensando cuáles son los mecanismos para adecuar el Mercosur al tiempo que vivimos, que tiene que ver con la existencia de una gran cantidad de acuerdos de libre comercio, con una gran cantidad de acuerdos de preferencias arancelarias. Necesitamos responder más dinámicamente a los desafíos de vincularnos los 4 países con distintos tipos de economías y que tienen una entidad completamente diferente. La semana pasada, en Montevideo, hubo una primerísima reunión de diálogo entre el Mercosur, los 4 países, y China. A ver cómo se puede llevar adelante las relaciones con una de las principales potencias comerciales del mundo. Apelo a su profusa experiencia en el campo diplomático y conociendo el Brasil, como usted está contando que lo conoce. No le digo si se sorprendió porque las encuestas lo decían, pero ubíquese 30 años atrás, cuando era responsable. ¿Se imaginaba que Bolsonaro podía llegar a la presidencia? Que no, el análisis de la historia nunca puede ser estático. Aparte, 30 años, y no solo 30 años cualquiera. Esto está transcurriendo en un momento que hay una gran modificación del escenario internacional. Primero que nada, estamos viviendo una de las más grandes periodos de transformación por la revolución tecnológica. Vivimos inmersos en la globalización. Una globalización que muchos dicen, la voy a parar aquí en la frontera. La globalización no se para en ninguna pared, en ninguna frontera. La globalización es un modo de vida por los medios tecnológicos de los que nosotros disponemos. Por lo tanto, 30 años atrás, no es que era impensable que existiera una figura como Bolsonaro, era una realidad completamente distinta. En aquella época ni siquiera era el capitán Bolsonaro, era un joven teniente que estaba en la Academia de Agujas Negras. Por lo tanto, no podemos hacer este análisis estático. Y hoy tenemos el fenómeno de que todos los brasileños, mayoritariamente, escogieron a Jair Bolsonaro como su presidente. Y lo han hecho teniendo en cuenta las demandas que tienen los brasileños. Lo que piden de tener una recuperación del dinamismo de Brasil, una recuperación de la economía brasileña que les permita continuar creciendo como lo tuvieron en algún periodo cercano luego del ejercicio que fue Fernando Henrique Cardoso. Admítame la comparación metafórica. ¿Bolsonaro es a Brasil lo que Trump a los Estados Unidos? A ver, yo creo que ambos líderes y otros que existen en este momento responden a la demanda que tiene la población. La característica común es que tanto Macron como Bolsonaro, como Trump, como el propio Salvini en Italia, cada uno responde a lo que su pueblo dice. Oh, atención, no me están respondiendo a lo que yo necesito como italiano, como brasileño, como norteamericano. Yo quiero estas cosas y le pido a mi líder que tenga en cuenta. Estamos en un periodo donde las demandas de la población son muy preeminentes y muy cercanas en la formación de la voluntad nacional. No se puede decir, bueno, miren, vamos a gobernar hacia una... No, la gente dice, yo quiero mi solución dentro del corto plazo y ahora con estos temas. ¿Cómo se hace diplomáticamente para no tomar posición? Digo, ¿se siente cómodo cuando lo escucha a Bolsonaro decir, las mujeres, a usted no la violaría porque es fea,
el racismo, la homofobia. ¿Cómo hace para resolver eso? A ver, primero que nada, no está sujeto a mi valoración. Esto ocurre y, digamos, ocurre dentro de la disputa parlamentaria, porque la primera frase que usted hizo tenía que ver cuando se calientan los ánimos dentro de una discusión parlamentaria. Las otras afirmaciones las veremos ahora que él es el jefe de Estado de una nación que tiene una pluralidad social, una pluralidad étnica, una pluralidad religiosa, que es lo que lo hace de los atributos de la sociedad brasileña, que lo han hecho siempre muy admirable por esa convivencia en paz y además con alegría. Entonces, dejemos que esto transcurra. Que ande. A propósito de calenturas legislativas, lo saco un segundo del tema. ¿Cómo le cayeron las declaraciones de Pichetto? Hay que sacar a patadas a los 4 extranjeros que participaron de los disturbios. A ver, yo creo que los argentinos tenemos en materia de consideración de los residentes que están aquí y que a veces se extralimitan, sea por delitos comunes o por delitos políticos, y no tenemos mecanismos sancionatorios. En cualquier parte del mundo, inclusive en los aviones, si usted toma una actitud contra la autoridad constituida, es inmediatamente causa de que usted quede preso cuando el avión aterriza. Nosotros en temas migratorios hay una cantidad de gente, de estos 4 casos que se han visto durante estos últimos días, que son una transgresión al sentido de apertura que les da la sociedad argentina. Tenemos que devolver como extranjeros residentes esa misma condición y por lo tanto yo no sé si la frase del senador Pichetto es realmente la formulada la más feliz, pero traduce claramente un sentimiento que tienen muchísimos argentinos. Dice, por favor, si yo te he dado trabajo, lugar de vida, respeta lo que hacemos los argentinos. Pero digo, cuanto menos es infeliz decir que hay que sacar a patadas a un extranjero. A ver, creo que es una exacerbación de la frase, pero lo que claramente está diciéndose que no puede un extranjero hacer lo que estuvo haciendo durante este periodo. ¿Siente que hay una corriente, digamos, yo percibo que con estas declaraciones y con otros de gente hay un intento de emular el bolsonarismo en la declaración? ¿Siente que hay una corriente de xenofobia en la Argentina? A ver, el argentino por naturaleza no es xenófobo, porque el argentino es un hijo de la inmigración. Todos nuestros abuelos, nuestros padres, son gente que llegó acá, pero que llegó y se constituyó en una fuerza de trabajo para un crecimiento en paz. Lo que hay un sentimiento es, no es posible que vengan de otros países para delinquir y no haya ninguna sanción o que sean tratados de manera benevolente. Hay una condición que es respetar la tierra que te acoge. Y eso es lo que yo no lo traduciría en xenofobia, pero sí decir, pongamos un límite. ¿No siente por ahí los que vienen a estudiar gratuitamente a las universidades, se atienden gratuitamente a los hospitales públicos, no siente que hay como un rechazo a la idea de la gran apertura? No viene por el lado de la xenofobia o de la exclusión, sino que compartamos todos los gastos. A ver, nosotros tenemos una educación gratuita. Es cierto que esta educación gratuita es para todos, pero de algún modo sustraemos recursos que podría estar disponibles para los argentinos. La salud. La salud no es el tema de atender a un extranjero que se encuentra en una situación de falta de salud en un determinado momento. Es la idea de aquel que se programa desde de otro país solo para venirse a atender gratuitamente, porque eso sustrae recursos al sistema de salud argentino que deberían estar dedicados a los argentinos. Entonces, la reflexión que hace la sociedad es: discutamos un poco cómo hacemos esto mejor para que todos contribuyamos con los gastos. Nada tiene que ver con el hecho de que hay un conjunto de extranjeros residentes en Argentina que pagan sus impuestos y contribuyen a que tengamos salud y educación y son, por supuesto, merecedores de la salud y la educación que les corresponde. Ahora, tenemos todo este otro sistema que se ha deturpado en nuestro mecanismo, que hay gente que sale en charters específicos para venir desde un tercer país a la Argentina a hacerse cirugías de corazón, cirugías estéticas, tratamientos que no tienen nada que ver con la emergencia de salud de un extranjero que se encuentra en nuestro país. Se va a atender esto, pero no es que como norma se va a impedir que un extranjero sea atendido en la salud pública o en la educación pública. Bajo ningún punto de vista. Lo que tenemos que ver es, hemos tenido en el año pasado 4 o 5 operaciones, el conjunto de esas 5 operaciones fueron $2 millones pagados por el sistema de salud público por trasplantes de hígado, de corazón y de pulmón, hechos por extranjeros que vinieron en una cirugía programada y que fueron gratuitas. Esa persona... ¿En la salud pública? En la salud pública. Es gente que no llegó, que justo que llegó le dio un colapso del sistema de riñón o del sistema de hígado y hubo que atenderlo y trasplantarlo. No, venían programados, llegaron. Esto es una inquietud muy grande que generan. Este no lo conocí, me impacta. Es sumamente impactante. ¿Puedo saber de qué nacionalidades son las personas que vinieron? Países vecinos.
de la Países vecinos de Argentina. Sudamérica. Países vecinos de Argentina. O sea, que vinieron, programaron la venida acá. Luis, usted sabe que hay todo un sistema de salud por el cual mujeres que están en situación de parto vienen prevenidas a un hospital de parto en la capital federal, que ya tienen medio como organizado el momento de su llegada que coincide con el parto y son internadas. Entonces, estos son los excesos, que no tienen nada que ver con el hecho de que le debemos atención médica a todos los extranjeros. Claro. Es el costo que tiene para un país que, si uno es extremadamente rico en un determinado momento de su historia, puede que quiera ser munificente. Cuando no lo es, tiene que empezar a mirar cómo hace ese gasto. En su último viaje a Londres, algunos dijeron vuelve la teoría de la seducción a los isleños, como el Winnie the Pooh del canciller Guido de Tella. La verdad que yo para ser seductor me falta bastante. No se tira abajo. No, pero bueno, pero me falta estatura para pasar por un seductor. Yo creo que las relaciones que mantenemos con el Reino Unido son de un diálogo constructivo. La posición del gobierno en este momento y el trabajo de la Cancillería en relación con el Reino Unido es crear confianza que nos permita reanudar un diálogo negociador sobre la soberanía como lo tuvimos. Estaba recién, yo vengo de la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Relaciones Exteriores me invitó para charlar sobre los lineamientos de la política exterior. Y yo recordé que entre 1972 y 1982 tuvimos 11 encuentros bilaterales de negociación de soberanía, que obviamente fueron aguas abajo a raíz del conflicto bélico sobre el contenido o lo que se había alcanzado de entendimiento. En este momento tenemos que reconocer que se generó un clima de desconfianza extraordinario, que la seducción no logró superar, que la confrontación retórica no logró ningún resultado, y nosotros tenemos todos los títulos que corresponden a nuestra reclamación de soberanía claramente asentados, y este gobierno no se ha bajado un ápice de esa reclamación de soberanía. Al mismo tiempo no hemos logrado avanzar en la mesa negociadora. Hoy circularon versiones de nuevos ejercicios militares en el archipiélago por parte de Gran Bretaña. ¿Eso qué es? ¿Un acto de provocación? ¿Un acto de...? A ver, ellos tienen una base militar que tiene un conjunto de efectivos, alrededor de 1.200, tiene 2 helicópteros, 4 aviones de caza, tiene un barco de patrulla oceánica y antártica, que es este que hemos visto, el Protector, que nos ayudó inclusive durante la búsqueda del San Juan. Esta es la dotación militar, que tiene además una dotación de misiles de corto alcance que no superan las 6 millas en capacidad de tiro. Forma parte de la vida militar que los militares 2 veces por año ponen en marcha su equipamiento para decir que lo tienen en condiciones operativas. Cuando esto ocurre, ellos nos avisan que van a hacer este ejercicio militar y nosotros lo contestamos: mire que este ejercicio militar no es un elemento constructor de la confianza en la cual estamos empeñados. Esa es lo que hoy se conoce como la Cancillería planteó la queja. Ellos dicen que hacen ejercicio militar, inclusive nos han ofrecido verificadores. Creemos que nosotros no tenemos que hacer una verificación en un territorio que es nuestro propio territorio, reclamado como de soberanía argentina. Ellos dicen que hacen ejercicio militar, nosotros contestamos: miren, esto no ayuda. Somos coetáneos, somos de la misma generación, cuanto menos. Y yo me acuerdo que Qué bueno ser tan joven como usted. Yo tengo 54, no sé si yo no le voy a declarar mi edad bajo ningún punto de vista. Ni bajo juramento. Ni menos. Ni bajo juramento. Digo, usted y yo fuimos a la escuela donde decía: las Malvinas son y serán Argentina. ¿Alguna vez hay una posibilidad concreta, objetiva, más que el deseo? Yo creo que esto siempre, como todas las cosas en la vida, es fruto del trabajo. El fruto del trabajo en el camino correcto, construyendo. En este momento, llegar al proceso negociador que haga que las Malvinas sean argentinas, forma parte de la capacidad negociadora que tengamos. ¿Qué visión tiene de nuestro vínculo con Irán a partir del episodio Memorándum, Nisman y demás? Hoy, ¿cuál es nuestro vínculo con la República Islámica? A ver, nosotros le hemos pedido a Irán que colabore con la justicia argentina en la investigación que ha llevado a todas las denuncias que tenemos con alertas rojas puestas en Interpol. Queremos esclarecer esto, lo que para muchos mediáticamente se llama la pista iraní. Pero este pedido de colaboración nunca ha recibido el apoyo de Irán ni la participación, porque las figuras que están sindicadas como responsables de los hechos que ocurrieron en el 92 y en el 94, por las diferentes vinculaciones que se hacen entre unos y otros, nunca han querido aceptar someterse a la justicia, y al mismo tiempo ocupan cargos altísimos dentro de la estructura iraní. El memorándum de entendimiento fue un error
histórico incurrido. Para eso el Congreso lo ha declarado inconstitucional y nosotros en este momento con Irán tenemos las relaciones de un vínculo entre dos países muy complicado por este elemento. Digamos, podríamos tener un potencial de comercio, pero debiéramos básicamente sacar de la mesa este tema, que es una cuestión conflictiva, que es una reclamación de la sociedad argentina, no solo de la comunidad judía. El presidente Macri, al asumir, aseguró que él está convencido de que Nisman fue asesinado. ¿Cómo reacciona usted frente a eso? A ver, yo creo que este asesinato, que ha estado probado por distintos indicios, aunque no ha estado completamente adjudicado definitivamente, nos apunta a que a Nisman lo suprimieron por el avance que estaba llevando adelante en sus investigaciones. Y la pista iraní le resulta verosímil. A ver, tenemos que investigar cuáles son los elementos. Hay, en toda la investigación de este proceso hay un elemento de vinculación a Irán. No sé efectivamente en el hecho de la muerte del fiscal. ¿Le resulta, por la información, digo, no por una percepción personal, que la vinculación del gobierno anterior tuvo que ver en coadyuvó, tuvo alguna relación con la muerte de Nisman? A ver, la suscripción del memorándum de entendimiento, que era lo que él se aprestaba en esos días a presentar elementos aclaratorios, generan toda una cuestión de vinculación que debe ser esclarecida en la justicia, y todos tienen que cooperar para ello, incluyendo los iraníes. Apelo otra vez a su enorme experiencia diplomática. Visto ya en retrospectiva y con el paso del tiempo, ¿fue un modo de generar impunidad el memorándum de entendimiento con Irán? Nunca quedó claro qué es lo que llevó a suscribir el memorándum de entendimiento con Irán. ¿Cuál era el fin último? Porque algunos dijeron íbamos a tener una corriente de comercio, otros no era un posicionamiento estratégico de Argentina, sin duda, no nos favorecía a los ojos del mundo. Aquella cuestión de que en aquel momento estaba negociando Irán con las 5 potencias que después hicieron el acuerdo, tampoco era un elemento esclarecedor para Argentina. Lo que queríamos esclarecer es el crimen cometido en Argentina en el atentado de la AMIA. Y esto no lo logramos hacer. Y la muerte del fiscal, que era una de las partes investigadoras, queda en el halo de todo este episodio. ¿Cómo ve como diplomático cuando se decía íbamos camino a ser Venezuela? ¿Le parece que era una opción? Pero... Sin duda. A ver, cuando usted empieza el proceso económico que llevó adelante el último gobierno, que de alguna manera generaba toda la tasa de inflación. Habíamos sustraído los fondos del ANSES para hacer un proceso de distribución. Habíamos tocado las reservas del Banco Central. Teníamos una economía completamente cerrada y aislada. Sacar comercio exterior era un galimatías increíble que dependía de la voluntad del secretario de Comercio. El mundo había dejado de querer tener negocios con Argentina porque no sabía que si lo que ponía lo sacaba o si lo vendía, ¿a qué precio? Estaban dados todos los elementos que hoy usted ve claramente en la crisis venezolana y que ya desarrollada completamente en la crisis venezolana es la situación que tiene hoy el pueblo de Venezuela. ¿Venezuela es una autocracia, un régimen democrático? ¿Qué es? Venezuela es una dictadura. Es una dictadura que se ha llevado por delante todas las instituciones de la democracia venezolana, se ha llevado por delante todas las libertades civiles y personales, se ha llevado las libertades políticas y se ha llevado la vida de los venezolanos que no tienen comida, no tienen salud, tienen que convertirse en emigrantes y refugiados y después tienen los excesos ya dramáticos de ver que un hombre con el cual no se consiguen las ideas se lo tira de un techo en un proceso de investigación. Vargas Llosa en el último viaje nos decía cuando lo reportábamos que Latinoamérica no está haciendo todo, que no sabe qué es. Él me dice, yo no sé qué es lo que hay que hacer, pero no está haciendo todo lo necesario para asistir a los venezolanos. A ver, creo que América Latina y sobre todo los países de América del Sur hemos dado una respuesta enorme a todos los refugiados venezolanos. Nosotros tenemos aquí más de 130.000 venezolanos y convivimos con ellos cotidianamente y al mismo tiempo convivimos con ellos de manera realmente civilizada, en el sentido que los tratamos de hacer sentir bien, comprendemos su situación. ¿Qué más cosas puede hacer los países de América Latina y los países de América del Sur, los países que estamos en el Grupo de Lima? Tendríamos que tener la capacidad de presión económica. Si yo fuera China o Rusia, que tienen un poderío económico presente todavía en Venezuela, podría hacer algo. La verdad que ninguno de los países de la región lo tenemos, casi todos los que teníamos empresas fueron expropiadas y 11.000 o 12.000 empresas venezolanas desaparecieron del mapa productivo de Venezuela. ¿Qué queremos hacer nosotros? Instar a la oposición a que se una, a que presente un plan que sea una opción
para los venezolanos, que uno diga, mira, acá tenés Maduro que representa todo esto que acabamos de escribir, pero aquí tenés a tus fuerzas políticas que se han unido, que ofrecen una propuesta alternativa y todos nosotros vamos a tratar de ayudar para que esto se consolide. Es muy difícil planear el post-Maduro si no hay el otro factor de... Ministro, el mandato del presidente Macri llega hasta el 3 de diciembre del año que viene, todo indica que usted va a ser su canciller, ha sido ratificado. ¿Descartamos que en su gestión como ministro de Relaciones Exteriores venga el Papa Francisco a la Argentina? A ver, yo soy los que siempre he opinado que el Papa Francisco, primero por ser el Papa, él representa la sabiduría del Espíritu Santo y que lo iluminan en cuando encontrar los momentos adecuados para las decisiones. Pero además porque el Papa Francisco es Jorge Bergoglio, que es un jesuita que, al cual tuve oportunidad de tratar cuando estaba en el Colegio de la Inmaculada en Santa Fe. Es un hombre que él va a decidir el momento apropiado para venir. No sé si es antes o después de las elecciones, pero es el Papa argentino, que los argentinos respetan todos y que le van a dar siempre el lugar que tiene el ser el representante de Dios en la tierra. Es muy interesante porque recordemos que nuestra tradicional situación de usted santafesino, yo rosarino, ya la hemos superado y todo esto. La hemos superado. Ahí La vamos. hemos superado. Pero digo, usted no sabía que fue alumno del mismo colegio que Fui daba clases. alumno jovencito. Hay gente que hacía filosofía y letras con él, que son más, obviamente, con una mayor interacción. Yo estaba en primero, segundo y tercer año, cuando él todavía estaba en el colegio, sobre todo primero y segundo, que él era nuestro prefecto de disciplina. Y la relación de los alumnos de primero y segundo año con el prefecto de disciplina es rajemos cuando él viene. Claro, así de fácil, ¿no es cierto? Así de fácil. Venía y rajemos cuando Rajemos porque él viene. Está muy bien. Ayer, lo he leído ayer, a propósito de análisis de editoriales que dicen la relación política entre Francisco y el presidente Macri está rota. No. A ver, nadie rompe sus relaciones con el representante de Dios en la tierra, sobre todo en una nación que mayoritariamente se declara católica. Yo creo que hay a veces señales que pueden que no nos dejen tan claro en dónde estamos unos y otros, pero que la actitud del gobierno de Macri ha sido siempre de mantener un diálogo abierto y constructivo con la Iglesia Católica como tal, la Iglesia que está representada en el Vaticano, con la Conferencia Episcopal, que es la Iglesia en la Argentina. Yo creo que el gobierno del presidente Macri tiene una enorme sensibilidad social, a pesar de que no se le reconozca. Si usted mira las cifras del presupuesto, la ayuda social que da el gobierno del presidente Macri es igual o mayor que la que han dado gobiernos precedentes. Nosotros tenemos una inquietud por un problema que el presidente no se cansa de decir, que es la principal línea del gobierno y que es la principal preocupación de la Santa Sede. No puede haber pobreza en un país como es la Argentina. Cuando usted dijo señales, ¿le hizo ruido la misa en Luján? Es una señal poco positiva, como diría el expresidente Cobos. ¿Cuál es el sentido de tener una asociación entre la vida mundana, que está sometida a la justicia y la acción política, con una misa, que es el momento en que un católico se sienta frente a Dios y dice, yo pido por lo mejor de lo que va a venir y para que yo logre interactuar? Esta sociedad tiene suficientes problemas en este momento, tenemos todos que hacer frente a un momento de transición en nuestra economía para adecuarnos a lo que tenemos, a lo que disponemos, para poder crecer en genuinidad. Este tipo de hechos, como los de la misa en Luján, no le agregan ningún valor a la sociedad. ¿Y a los que ven la mano de Bergoglio ahí? No me atrevería jamás a decir que el Papa tiene esta capacidad de generar hechos, porque lo transformaría en un dirigente político. Y yo, como exalumno de la Inmaculada, como católico, entiendo que su santidad es un hombre que está por encima, y debe estarlo siempre, de los intereses mundanos. Yo digo, voy a hacer una pregunta torpe, me va a decir una enormidad. El presidente llama hoy y quiere hablar con el Papa Francisco. ¿Se pueden comunicar fácilmente? Supongo que sí, no tendría ninguna duda. Es un dirigente de una nación importante, que es su propia nación. Es impensable que no haya un diálogo. El momento de la concreción, las circunstancias, después se verá. No es que cuando uno llama, el Papa está con un telefonito al lado y atende, como el presidente Macri cuando llama al presidente Reagan o el presidente Macron. No es que él atiende. Uno llama y dice, mirá, tenemos que hablar de esto y de esto, y se marca una hora, un momento propicio, y ahí se tiene el diálogo. Una cosa similar sería si lo tuviéramos que hacer. Le salvo el lapsus porque se lo van a corregir. El presidente Trump dijo Reagan.
Ah, no, Trump, efectivamente. Nos agarró por este lado. Estamos a 15 minutos del G20. Va a ser un evento importantísimo. Es el hecho de nuestra política exterior de más relieve, probablemente de toda nuestra historia. Primero porque traemos a la República Argentina a los líderes de las 21 economías más relevantes, no solo por su Producto Bruto, sino por lo que representan en términos del accionar internacional. Siendo así, es el momento en que Argentina se tiene que presentar a la mejor luz, mostrando qué es lo que puede hacer, qué puede aportar al mecanismo del G20. El G20 es un mecanismo de diálogo donde se tratan de aproximar posiciones, tal como ocurrió en la crisis del 2008, que llevó al surgimiento del mecanismo de líderes. En este momento también tenemos un escenario inestable. Estamos todos preocupados por el comercio, estamos todos preocupados por el impacto del clima. Queremos generar una sociedad que sea inclusiva, una sociedad que tenga un desarrollo sostenible, sustentable. Son todas preocupaciones. El G20 no saca una resolución al final, ni el contenido de esa resolución tiene que ser votado o es mandatorio a partir de allí. Es el lugar donde uno se reúne para ver dónde están las principales inquietudes y ver cómo podemos coordinar para tener posiciones coincidentes. Y Argentina, que es el país organizador, tiene que ofrecer el común denominador. Esta palabra que se está usando mucho sobre Argentina en el G20 como the honest broker. Somos el puente, siendo la economía probablemente de las más chicas que de las que se sientan en el G20, tratando de decir, miren, está esta visión y esta visión. Tratemos de encontrar un punto de coincidencia. En esto que los teóricos llaman la crisis de la democracia representativa, ¿no?, que genera algunos fenómenos, Trump, Bolsonaro, lo que decíamos, alternativa por Alemania y demás, hoy, ¿es una máscara la representación política? ¿Son los que deciden o son los grupos económicos los que deciden? No, yo creo que la decisión a nivel internacional es una sumatoria de la voluntad política de sus pueblos, traducida en sus dirigentes, pero también de las fuerzas económicas y sociales que cada uno de ellos representan. Por lo tanto, hay una combinación de elementos que determinan que lo que expresa el presidente Trump o lo que expresa el presidente Putin refleje lo que va en el entorno de sus sociedades y en las expectativas de cómo cada uno de ellos se quiere posicionar en el mundo. Clarísimo en este momento, en esta discusión que tienen, por un lado, el presidente Trump, el presidente Xi Jinping, la Unión Europea. Cada uno traduce las fuerzas políticas, sociales y económicas que están detrás de cada uno de ellos. Y esto es lo que llega a la mesa y nosotros, como país anfitrión, haciendo un esfuerzo importantísimo, tratamos de encontrar un común denominador y decir, miren, las posibilidades de conciencia están por aquí. Siempre termino esta entrevista, cuando sobre todo la primera vez que lo hago con un invitado, con algo más personal. Canciller Fori, ¿nos morimos y qué pasa? Yo soy de los que creo que algo de nosotros queda. Por eso la idea que uno muchas veces tiene ese famoso déjà vu, que dice, yo ya lo viví. Hay algo que queda en la existencia, en el ambiente, que es como lo que sobró de nosotros, de nuestra energía, que se reinterpreta y se vuelve a reproducir en una nueva versión. El mundo es un constante devenir de la creación, y que en esa creación a veces mejora, a veces va para un camino menor o más malo, pero continuamos de alguna manera. Hay una frase que a mí me encanta, que es la de Maurice de Maeterlinck en El pájaro azul, que dice: los muertos no mueren, viven cada vez que alguien que los quiere los recuerda. Ese recuerdo es la forma de pervivir, porque hemos dejado en alguien la impronta de lo que hicimos, de lo que supimos sembrar, y eso se va reproduciendo en el tiempo. Yo la escuchaba y la pensaba, hasta que vino aquí Darío Stanraiver, un filósofo que yo quiero mucho, y me liquidó. ¿Por qué? Le hago esta prueba. ¿Cómo se llamaba su tatarabuelo? Emilio. ¿Y el anterior, el Cho? Pedro. Ah, pero este es un personaje raro, nadie se acuerda de eso. Bueno, pero me acuerdo porque anduve investigando. Claro. Porque cuando estuve en Francia me hicieron averiguar quiénes eran uno y otro, de dónde habían salido. Él me preguntó a mí, ¿cómo se llama tu tatarabuelo? No me acuerdo, ¿ves? Me dice que el recuerdo es re finito, alcanza hasta el tatarabuelo. Pero ya en ese tatarabuelo usted se reinterpretó y dejó una secuela. Pero que es medio como reencarnación lo que usted propone. Es un tipo de reencarnación que no es que volvemos nuevamente a ser nosotros. Hay algo que pasa a otro. El padre Jorge lo va a representar. Si usted es católico... El padre Jorge es básicamente jesuita. Y como jesuita es un gran analista. Usted dice. No me cabe ninguna duda. Usted dice. Como país, hoy,
a propósito de su formación católica, ¿estamos en paraíso, purgatorio o infierno? A ver, yo creo que el hombre y todos los seres vivientes somos sometidos permanentemente a pruebas. Y hay momentos que son más fáciles y hay momentos que son más difíciles. Esta es una prueba de todos los argentinos que tenemos que aprender a vivir de otra manera. La frase del presidente, aprendamos a vivir con lo que generamos, es sumamente importante. Pero al mismo tiempo es una fase que, como todos los periodos difíciles, que algunos llaman la crisis, es una oportunidad increíble. Argentina hoy está sentada y en contacto con el mundo para ver el nuevo ordenamiento económico, social, político que va a surgir. Y somos partícipes de esta discusión. Tenemos que mirar muy bien los tantos, tenemos que mirar muy bien cuáles son los naipes que están en la mesa y tomar la decisión correcta para ser una nación que puede serlo por los recursos que dispone, no solo los naturales, para mí particularmente los recursos humanos. Gracias, ministro, por haber venido, es un placer. Gracias porque me haya invitado. Por favor, esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.